Y por esa razón obviamos o nos salteamos los versículos, pero hay más que eso, ¿verdad? No se trata solo de saltearse los versículos. Pues Eso es lo podemos que ver los sucede. mismos versículos y darle 5 o 6 interpretaciones y todo. Sí. Sí. Y todo depende de la persona. Y la Iglesia Católica reconoce la libertad de la persona laica o de cualquier persona de tomar la Biblia, buscar la guía del Espíritu Santo para que nos ayude a la santificación. Y de esa forma, la interpretación privada es un don así como una libertad. Pero cuando llegue el momento de formular una doctrina y regresar a 2000 años de tradición y definir dogmas por cuenta propia, debemos ser sinceros, pero algunas veces también podemos estar sinceramente equivocados. Yo recuerdo que una vez leí al famoso protestante alemán Ernest Käsemann, quien señalaba que el catolicismo primitivo había estado en la Iglesia más pronto que lo que habían reconocido muchos protestantes, y yo me sentí preocupado por eso. Me señalaba en la segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 20, sobre el cual Käsemann dice: ningún protestante podría haber dicho jamás lo que en segunda de Pedro 1, 20 y 21 declara, que ninguna profecía de la Escritura puede interpretarse por cuenta propia. Y de hecho esto es verdad. Käsemann estaba en lo cierto, porque de hecho nosotros estábamos tratando la Biblia como si realmente fuese un asunto de interpretación. Quiero decir que consultamos a los primeros padres. Yo lo hice, mis profesores lo hicieron, pero yo los consultaba de la misma manera que uno consulta una enciclopedia. O sea, es una fuente, una referencia, pero no es una autoridad. Me recuerda a mi profesor de teología, el doctor Nichols. Sí, me acuerdo. Dios lo bendiga. Él enseñaba acerca de la libertad y sobre la belleza de la libertad y sobre la importancia de cuando es un tren más libre, cuando está sobre rieles o fuera de ellos, cuando es más libre el pez, cuando está en el agua o fuera de ella. Entonces la realidad de la Iglesia, al establecer pautas dentro de las cuales existe esta tremenda cantidad de libertad, él no solía interpretar de esta manera, pero eso es lo que está diciendo. Dentro hay un cauce interpretativo donde podemos estudiar las Escrituras y sentirnos a salvo. Fuera de eso es donde necesitamos confiar en la Iglesia, la cual es el cuerpo de Cristo y base y fundamento, En como el dicen siglo las Escrituras. XVI, los filósofos del periodo de Iluminación definieron nuevamente la libertad, no como una libertad para la verdad, sino libertad proveniente de la autoridad. Pero en el siglo XVIII esos filósofos imitaban realmente lo que ya había tenido lugar en el siglo XVI, donde los teólogos protestantes decían: la libertad no es libertad para la verdad y autoridad, sino a libertad que proviene del magisterio, de la tradición, y entonces terminamos con una negación, con algo negativo sobre la libertad, lo cual nos deja realmente perplejos. Partamos de eso porque tú acabas de mencionar que la Iglesia alienta a los laicos. Bueno, en el Catecismo está bien claro que alienta a los laicos. En que el lean las artículo Escrituras. 109 hasta el 133 Sí. tenemos la enseñanza más práctica, profunda, simple y clara sobre cómo interpretar la Biblia que hemos tenido en los 2000 años de historia de la Iglesia. El magisterio muchas veces ha escrito encíclicas por medio de los papas, para obispos, para sacerdotes y algunas veces para laicos, pero nunca sobre cómo interpretar la Biblia. De cómo que los laicos puedan mirar y decir: aquí hay autoridad magisterial y aquí hay una enseñanza clara y simple y aquí hay pautas prácticas, pero ahora los tenemos en el Catecismo de la Iglesia Católica. En los artículos del 109 al 133 tenemos la inspiración de la Biblia, de modo que entendamos la autoría humana, coincidiendo con la autoría divina, para que también podamos ver cómo fluye la interpretación de la inspiración. Leemos la Biblia de la forma que lo hacemos debido a lo que es la Biblia. Es obra no solo de los escritores humanos, sino también del Espíritu Santo. Entonces miramos y encontramos un sentido literal, no solo en una forma literalista, sino que buscamos formas de discursos. Pero cuando llegamos al sentido literal entendemos el significado histórico, y eso es generalmente lo que los escritores humanos... Lo que intentan decir. Exactamente, lo que intentan decir los escritores humanos. Y luego descubrimos que la Biblia es diferente a cualquier otro libro debido a su inspiración, debido a que el Espíritu Santo es el autor. Y el Espíritu Santo no solo es el autor de la Biblia, sino también el autor de todo el libro de la naturaleza, el libro de la historia. Parafraseando a Santo Tomás diríamos: Dios escribe el mundo, así como el hombre escribe palabras. Los escritores humanos nos brindan palabras que significan cosas, como la palabra templo, que quiere decir ese edificio sagrado donde habita el Espíritu Santo. Pero Dios escribió el templo. Entonces
Va a haber este signo de Cristo que dijo, destruyan este templo y yo lo reconstruiré en 3 días de la iglesia. San Pablo dice, ¿no saben ustedes que son el templo del Espíritu Santo? Y finalmente el templo se convierte en un signo de nuestra vida celestial para siempre en la eternidad, porque todo eso es Jerusalén celestial, la nueva Jerusalén. La Biblia nos invita a no detenernos a un nivel literal y creo que muchos de nosotros estuvimos errados en eso como protestantes. Rechazamos los 3 sentidos espirituales que enseñaron los padres de la Iglesia, que enseñaron los doctores medievales de la Iglesia y que enseña el catecismo. Estoy convencido que la razón por la cual enseñaron todo eso es debido a que esa es la forma en que los mismos escritores del Nuevo Testamento interpretaron el Antiguo Testamento. Un escritor mormón, el cual no está abierto al catolicismo, Richard Davidson, escribió un libro sobre cómo los escritores del Nuevo Testamento interpretaron el Antiguo, de acuerdo a la tipología, o sea, viendo cómo el Antiguo Testamento prefigura el Nuevo, de cómo el Nuevo está encerrado en el Antiguo y el Antiguo está revelado en el Nuevo. Y cuando muestra esa larga duda, dice, sí, simplemente seguimos a los escritores del Nuevo Testamento. Y no podemos detenernos en el sentido literal, con el significado histórico. Tenemos que reconocer un sentido que señala a Cristo, un sentido que señala la vida cristiana y un sentido que señala la eternidad. Bueno, sin saber todo esto, el profesor Davidson reinventó los cuádruples sentidos de los antiguos padres de la Iglesia, los grandes doctores católicos de la Edad Media y la enseñanza oficial de la Iglesia que se encuentra ahora en el catecismo de la Iglesia Católica. Y todo lo que estaba diciendo era decir, oigan, miren cómo imitan a Jesús los escritores del Nuevo Testamento al leer el Antiguo Testamento. No se había un sentido, pero quizás nosotros no usábamos el término de las 4 tipologías como protestantes. Nosotros usábamos eso de acuerdo a nuestra propia interpretación y de hecho hay un sentido en el cual si esas tipologías son literales, que enseñan a Jesús, que me señalan a mí, señalan el final de una manera simplificada, a menudo cuando explicábamos nuestros sermones hablábamos de eso en forma liberal y eso era una clase de... Efectivamente, nos movíamos de lo liberal a lo moral. Así es, de lo liberal a lo moral, y yo creo que hay un sentido en el cual algunas veces lo hacíamos un poco rápido y había ciertos versículos donde Jesús estaba hablando principalmente a las 12, pero yo lo tomaba como que hablaba para todos. Exactamente, y creo que es importante darse cuenta que hay un lugar para eso y que es un lugar importante, invalorable, pero hay un lugar mucho más profundo para leer las Escrituras. Primeramente a la luz de Cristo, luego a la luz de la vida cristiana y luego a la gloria eterna que vamos a compartir con Él para siempre. Si hacemos eso, vamos a imitar básicamente a los escritores del Nuevo Testamento usando el Antiguo. Una vez fue estudiante miembro del Consejo Internacional de Estudios Bíblicos durante el tiempo que había un debate que dividió a cientos de eruditos sinceros creyentes de la Biblia. Un grupo decía, nosotros no podemos seguir a los escritores del Nuevo Testamento, y de cómo invitaban al Antiguo. Ellos tienen al Espíritu Santo, nosotros no. El otro grupo, el grupo más pequeño, del cual formaba parte, decía, tenemos que hacerlo. Si no imitamos a los escritores del Nuevo Testamento en la forma que interpretaban el Antiguo, ¿a quién vamos a imitar? ¿Qué principios de interpretación vamos a seguir? Bueno, eso sirvió para descubrir los más grandes teólogos protestantes del siglo XX. Emo Brunker, Karol Barsaid. Brunner decía, va a ser peligroso tratar de reproducir los principios de interpretación de los escritores del Nuevo Testamento porque esto nos va a conducir nuevamente a la Edad Media. Ellos estaban opacando a la interpretación, decía él, que constituyó la victoria de la Reforma Protestante. Cuando leí eso, yo dije, caramba, espero que no. Pero después de 2 años descubrí que Brunner fue profético, que si uno hace los que hicieron los escritores del Nuevo Testamento, uno va a descubrir nuevamente cómo los primeros padres de la Iglesia establecieron la base sobre la Iglesia. Y si vemos cómo enseñaron a sus alumnos cómo estudiar las Escrituras, tenemos las obras de los primeros padres de la Iglesia. Sus alumnos. Y lo que es más emocionante acerca de esto, si uno sigue la verdad, San Cirilo de Jerusalén nos muestra que Jesús enseñó a los apóstoles. Los apóstoles enseñaron a los padres, pero los padres no enseñaron a sus estudiantes graduados de esa manera.